Tenemos que dejar de llamar la ciudad de los palacios a la Ciudad de México, porque no ajusta a la realidad actual de esta ciudad. Dejemos de repetir lo que Charles Joseph La Trobe dijo en 1836 en su libro The Rambler in Mexico, que esto era una ciudad de palacios. Así es, se refiere a la primera mitad del siglo XIX. Una de las acusaciones que siempre desde la escuela nos dicen en contra de Hernán Cortés es que destruyó los templos prehispánicos para construir sus templos encima. Pero resulta que esa fue una de las acusaciones en contra de Hernán Cortés en 1529 en su juicio de residencia, que él estaba en contra de destruir los templos antiguos prehispánicos y de hecho se enfadó mucho cuando los franciscanos destruyeron templos, cuando los quemaron o destruyeron ídolos prehispánicos. Esa es una de las acusaciones que pesan en contra de él. Él quería dejarlos como memoria de aquellos ídolos antiguos. A partir de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se llevó a cabo una destrucción discriminada de los palacios civiles y palacios de Dios de la Ciudad de México. Las leyes de reforma confiscaron conventos, palacios, los destruyeron, los vendieron por pedazos, por lotes al mejor postor. La época de don Porfirio Díaz, a pesar de que nos dejó magníficas obras de arquitectura, también llevó a cabo destrucción masiva de muchas obras arquitectónicas virreinales, en un afán de modernidad. Aquí en México siempre nos han vendido la idea de que asfalto, cemento, obra civil equivale a progreso o modernidad. Acompáñenme por favor, porque hoy les quiero mostrar unas muestras de ese afán destructivo del siglo XIX, principios del siglo XX, que nos dejaron con una ciudad que ya no es más la ciudad de los palacios. Aquí a mis espaldas se encuentra un horrible cubo que fue construido en los años 40 del siglo XX. Se llama Edificio Guardiola y se encuentra en el lugar donde en el siglo XIX existió un hermoso palacio construido por el arquitecto Rodríguez Arangoiti, que era uno de los defensores del castillo de Chapultepec, uno de los cadetes del castillo de Chapultepec en 1847, y posteriormente fue arquitecto imperial. Bueno, este bonito palacio que existía aquí era el palacio de la familia Escandón, también conocido como el palacio o la casa de los perros, porque tenía arriba unos perros de bronce. Y bueno, fue una tristeza. A finales de los años 1930 lo demuelen para dar paso posteriormente a este horrible cubo que tenemos aquí. Lo más interesante es que cuando fue construido este cubo estaba al nivel de la calle. En la actualidad, vean por favor, tiene unas escalinatas que no existían al principio. Esto nos indica cuánto se ha hundido la ciudad y cómo la cimentación lo ha tenido en el nivel original. Tenemos la suerte de que su vecino, el Palacio de los Azulejos, se conserve mayormente, aunque le hicieron unos agregados a principios del siglo XX. Nos encontramos en el callejón de la Condesa. Este es el Palacio de los Azulejos, pero les quiero mostrar que a partir de aquí hasta la avenida 5 de Mayo, que son poco más de 18 metros, todo esto es realizado por el arquitecto Heredia en 1905. No es original virreinal. Bastante bien ejecutado, pero no es histórico. Esta fachada que da hacia la avenida 5 de Mayo tampoco es original virreinal. Esta fue realizada por el arquitecto Heredia en 1903, en 1905. No les voy a contar otra vez acerca de la destrucción del convento de nuestro seráfico padre San Francisco, aquí en la Ciudad de México, porque ya tengo un video sobre el tema. Pero lo que sí les quiero contar es algo extra. En 1857, cuando exclaustran a los monjes franciscanos, el interventor gubernamental encargado de confiscar los libros fue el señor José Fernando Ramírez, en 1857, y hay cuentas de esos momentos en que empezaron a arrojar los 16,000 volúmenes que tenía la biblioteca de este convento en carretas, y que de camino, ya por la calle, iban cayéndose los libros. Lo más interesante es que supuestamente iban a dar a la Biblioteca Nacional, pero resulta que en 1880 este señor José Fernando Ramírez los vende en Londres. Una gran cantidad de estos libros los vende en Londres. Así que en muchas bibliotecas de Estados Unidos y de Europa van a encontrar libros con el sello, la marca de agua
del convento grande de nuestro Padre San Francisco de la Ciudad de México. Ahora nos encontramos frente al palacio que perteneció al rico empresario minero. Él era dueño de minas plateras en la ciudad de Taxco. Él se llamó José de la Borda. Y bueno, Taxco es un precioso pueblo blanco andaluz, pero aquí en México. Es como si visitasen Mijas, Grazalema, allá en Andalucía. Pero bueno, hablemos que este palacio fue muy intervenido a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cada quien hizo lo que quiso con la fachada, se fraccionó y bueno, fue una época por ahí de los años 1940, 50 en que se decidió la genial idea de dejar los edificios históricos como cascarones. O sea, solo la fachada y todo por dentro ya no es lo que era originalmente. Es una tristeza. También aquí le aumentaron dos pisos arriba que no son originales. Estos no existían en el siglo XVIII. Estamos mirando también algo que se le agregó, un cuarto ahí, otro piso extra. Nos encontramos frente al antiguo palacio del Marqués de Prado Alegre, también del siglo XVIII, y también un ejemplo triste de lo que ocurrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue muy intervenido, lo mismo, un cascarón por fuera, todo lo de adentro fue destruido. En la actualidad tenemos ahí una cantina, que es lo que entendemos en México, no lo que se entiende en España. Tenemos un McDonald's, tenemos servicios públicos sanitarios, tenemos una tienda del perro, o sea, bastante triste. Y hay fotografías de principios del siglo XX en los que las paredes son encaladas, o sea, son blancas, no se ve el tezontle como se ve en la actualidad. Algo que sí sobrevivió a la destrucción es el escudo de armas del Marqués. Y hazme el favor, a un edificio histórico del siglo XVIII le construyes un piso arriba como tus patas. Me encuentro sobre la avenida 5 de Mayo, la cual fue abierta en épocas de Don Porfirio, destruyendo una gran cantidad de edificaciones e incluso un palacio del que les voy a hablar un poco después. Aquí se encuentra la calle Simón Bolívar. Aquí lo interesante que les quiero mostrar es que existía un hermoso palacio, un teatro, el Teatro Nacional, posteriormente Teatro Imperial de Maximiliano de Habsburgo. Fue construido en 1844 por Lorenzo de la Hidalga y era mayor, era más grande, tenía más butacas que el Palacio de Bellas Artes actual. Este fue destruido en 1904 porque se pensaba construir el Palacio de Bellas Artes. Desgraciadamente fue detenida la construcción durante muchos años y únicamente hasta 1934 lo terminaron, pero ya en un estilo bastante más sencillo, más austero, más conforme a esas épocas. Nada que ver con el antiguo Teatro Nacional, Teatro Imperial o también Teatro Santa Ana. Nos encontramos en el eje central Lázaro Cárdenas, antigua calle de Santa Isabel en el siglo XVIII, porque aquí donde se encuentra el Palacio de Bellas Artes se encontraba entonces el convento de Santa Isabel. En la actualidad tenemos el hermoso Palacio Postal construido por don Porfirio Díaz y el arquitecto italiano Adamo Boari. Es precioso y se encuentra en el lugar donde antiguamente se encontró el hospital de la Orden de Terceros franciscanos. Aquí tenemos enfrente el edificio central del Banco de México, también porfiriano de principios del siglo XX, en el lugar donde se encontró en el siglo XVIII el palacio de don Pedro de Escorza Escalante, ancestro mío, caballero de la Orden de Santiago y alcalde de la Ciudad de México de 1712 a 1715. En cada una de las oleadas de destrucción que sufrió esta ciudad en el transcurso de los siglos, la constante es la misma. Como no había hacia dónde extenderse, como todo alrededor era agua, entonces cada que pasaba de moda algún estilo histórico, arquitectónico, se destruía y se construía de nuevo encima de las ruinas. Ya por último quisiera hacer una analogía acerca de destruir lo único para construir lo que tienen los demás. Es equivalente a que ustedes tuvieran un Rolls Royce o un Ferrari, lo destruyesen y se comprasen un carro chino como todos los demás. No sé si se entienda.